Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo. Hoy con un tema muy importante, el empleo, un tema que tiene que ver con todos nosotros. Empleo significa desarrollo, empleo significa calidad de vida. Y con algo muy original y con muy buenos resultados en otras partes del mundo. Arranque automático, todo un programa. Voy a hablar con los que saben. Invitados, el economista Jorge Enrique Sáez Castro, bienvenido. Buenas, gracias Adolfo por invitarme a este programa y pues es un placer responder sus preguntas. ¿Qué tiene que ver el programa con Canadá? Pues yo soy canadiense y las otras dos personas que me acompañan, como el profesor Albert Berry y David Bracé, son canadienses, entonces estamos muy interconectados porque allí nació la idea de arranque automático. ¿Y cómo nace la idea de arranque automático? Nace con el problema del desempleo, pues obviamente las personas, digamos, como el desempleo es un problema social, económico para todos los países, y sobre todo con Albert, que es una persona que ha estudiado mucho los países en vías de desarrollo, en él surge la idea de cómo podemos mitigar un problema digamos, de que las personas no tienen qué hacer o en qué trabajar. Es la preocupación de Albert, la preocupación de David y la preocupación mía porque pues yo soy estudioso del capital humano y como estudioso del capital humano, obviamente, y más colombiano y obviamente ahora canadiense, me preocupo por la pobreza y la desigualdad en este país. Pero el empleo tiene una serie de variables. Su empleo, economía informal, todas son variables que inciden en ese gran total que es empleo. Sí, el desempleo pues obviamente está atado al crecimiento del Producto Interno Bruto, que es obviamente la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un determinado tiempo. Pero el problema, digamos, es que el desempleo, como usted muy bien lo ha dicho, está atado con el subempleo, porque uno puede tener tasas de desempleo del orden del 10, pero si usted tiene tasas del subempleo del 32, pues tiene un desempleo total del 42%. Y si a eso le agrega una informalidad del 60%, pues el problema se profundiza. Y si adicionalmente le agrega a los vendedores ambulantes, y si adicionalmente le agrega las personas discapacitadas, y si adicionalmente le agrega las amas de casa, y si adicionalmente le agrega las personas que viven afuera de la calle, pues el problema es mucho mayor. Ese es uno de los problemas de estos países, la economía informal, que paradójicamente para el caso de organismos que manejan la estadística, lo presentan como empleo. Aquí un vendedor de dulces para el DANE es un tipo de empleado. Sí, ese es el problema. Y pues digamos que Arranque Automático busca eso. O sea, nosotros estamos concentrados en cómo le solucionamos el problema no a los desempleados, sino a los desocupados, porque aquí hay que diferenciar entre desempleo y desocupación. Desempleo es lo que mide el DANE, obviamente, pero para nosotros de ocupación, vuelvo y reitero, desocupado es una persona que no hace nada, que tiene una potencialidad para hacer algo, pero que no es utilizado por el modelo económico. Entonces, el vendedor de dulces no es desocupado. El vendedor de dulces es una persona que tiene un potencial de habilidad y destreza para hacer algo. Entonces, es un desocupado. No, desocupado no, porque ahí está vendiendo dulces. No, pero no está empleando su capital humano, su habilidad de esa es la destreza. parte clave. Eso es otra cosa. Déjeme en la coma que quiero saludar al abogado e interlocutor habitual de este programa, doctor Luis Manuel Reyes Parra. Bienvenido. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Cuál es su vinculación con el tema? Yo actualmente estoy de coordinador de arranque automático para Colombia. Es importante puntualizar dos o tres cositas para la comunidad y que sepan de qué se trata este proyecto. El doctor Albert Berry perteneció a la misión del doctor Lauken Kerry en años pasados que vino a asesorar a la economía colombiana. De manera que son personas de la Universidad de Toronto de Canadá que están vinculadas a Colombia hace muchos años. Igualmente, David Bresson, que actualmente nos acompaña, están en este proyecto con el fin de buscar soluciones concretas al empleo en el país. Soluciones que tienen que ver necesariamente, doctor Beck, con darle a la gente empleo en las cosas que saben hacer, sea un profesional, sea un PhD o sea simplemente un embolador o una persona que siembra zanahoria. Es darle ese empleo. Esa es otra variable. Sí. Porque en el caso colombiano encontramos un desempleo profesional. Correcto. El médico que maneja taxi. Sí, correcto, doctor. Entonces, eso se sale del esquema que usted señala. De todas maneras, el asunto, la población total a emplear en este proyecto
no tiene límites en cuanto a profesión u oficio. ¿Y eso tiene receptividad, tiene acogida por parte del gobierno? La propuesta nuestra es presentar dicho proyecto en el Congreso de la República a través de los senadores elegidos o que sea un programa directamente del gobierno nacional, el futuro gobierno colombiano. Muy bien. ¿Y la parte práctica, doctor Sáenz? Digamos, lo arranque automático tiene una serie de componentes, ¿sí? Los linderos de arranque automático son la organización, la participación y la autoayuda. En eso hay un sinónimo, economía comunitaria. Ahí hace parte de la economía, la economía comunitaria hace parte, es una parte de arranque automático. Sí, pero yo quiero que en este momento usted tiene aquí un auditorio. En ese auditorio está el señor que brilla zapatos, está la señora del servicio doméstico, también hay un ingeniero. Dice, esto es lo que es arranque automático, en forma pedagógica, y cómo implementarlo, y cómo participar. Bueno, como les comentaba, arranque automático es la sinergia de la organización, la participación y la autoayuda. Todo está basado en ¿qué? En la persona, en el ser humano. No distinguimos si es ingeniero, si es arquitecto, si se dedica a hacer labores rudimentarias, sino porque es una persona que tiene una habilidad, una destreza y una capacidad para hacer algo. Desde pintar, desde cultivar, hasta construir un computador o construir software. Vamos con el ejemplo concreto. El zapatero, ¿cómo se vincula a arranque automático? El zapatero, si yo, digamos, si encuentro una persona que está durmiendo en la calle, ¿cierto? Y yo le hago un examen de habilidad y destreza y el tipo sabe producir zapatos, lo vinculo a arranque automático a través de lo que nosotros llamamos la red global de trueque e intercambio. Es decir, nosotros reclutamos toda esta persona, le hacemos una extracción de esa habilidad y destreza y lo ponemos a trabajar dentro de nuestra estrategia de arranque automático. ¿Cómo? Con la participación de las instituciones de orden público y privado, es decir, de las iglesias, de las Fuerzas Armadas, de las instituciones de orden, digamos, del Estado como tal, de las instituciones educativas que son base fundamental de arranque automático y de las instituciones de orden internacional, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el Banco Mundial, es decir, es una sinergia de fuerzas en aras de buscar una economía participativa y digna para la persona. O sea, nosotros no, en arranque automático no creemos, o sea, no aceptamos que una persona que tiene una habilidad, destreza y capacidad esté en la calle sin poder producir. ¿Cómo le garantiza usted el futuro y el empleo a ese zapatero que estamos colocando como ejemplo, doctor Sáenz? ¿Cómo le garantizamos? Porque esa persona, una vez que entra en arranque automático, entra dentro de esa red, no solamente va a capturar su necesidad, es decir, va a solucionar su necesidad en lo que es alimento, lo que es la parte de vestuario, sino que además va a ser parte de esas empresas que nosotros las llamamos los CIPIs, que son Centros Intensivos de Producción e Intercambio, que es como una especie de empresas comunitarias, donde todo el mundo participa, todo el mundo es dueño y es el futuro de las presentes y futuras generaciones. Y si eso es tan fácil, ¿por qué no se aplica en Colombia? Doctor, hablábamos en otra oportunidad de que el principal problema de Colombia es el desempleo. Acá el DANE es la agencia, lo he dicho, palabras mías, es la agencia de publicidad del gobierno. Al DANE no hay que creerle. Las cifras del DANE son para el gobierno, Entonces, son si no para el gobierno de turno. Entonces, si no tenemos cifras exactas, el empleo, si no conocemos la enfermedad, ¿cómo podemos superarla? Son cifras, son referentes, pero el verdadero desempleo en Colombia está por los lados del 50%. Una barbaridad. Es que bárbaro. Está camuflado con el famoso, con la economía informal. Correcto. Y yo quiero hacer énfasis en un momento y un asunto de actualidad que nos compete a todos los colombianos. El posconflicto. Colombia, hasta la fecha, el poco desarrollo que tiene lo tiene en el 30, el 35% de su territorio. El 70, 75% del territorio colombiano está desocupado. Es labor importante de los señores que están manejando el posconflicto, un mensaje para el doctor Pardo, que se titularicen las tierras de los llanos orientales, de la Amazonía, de la Orinoquía, que han estado desocupadas y son tierras improductivas, como diría algún candidato por allá a la presidencia. Para nosotros, pero usted no leyó este fin de semana el famoso artículo de esa iglesia que Correcto. está comprando tierras y que
tiene agua, son buenos terrenos productivos y ya los van a utilizar. ¿Y por qué no utilizamos nosotros? Doctor Beck, ¿Podemos esa fórmula? ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Eso es arranque automático. Todos los colombianos nos decían, a todos los colombianos nos decían que los llanos eran tierras malas. Vienen los alemanes, compran 16.000 hectáreas en los llanos orientales. Se vienen de México para... Porque dicen que son las mejores tierras de Colombia. Entonces los llanos orientales no son tierras improductivas, son tierras de primera calidad. ¿Y por qué? Para allá estamos llamando la atención. ¿Por qué? Porque 50 millones de colombianos vivimos en la cordillera cuando tenemos el 70% del país desocupado, en donde por falta de agroindustria no se le está dando empleo a la gente. En otras oportunidades hemos dicho que necesariamente la agroindustria es el futuro de ese país. Allá va arranque automático a darle empleo a las personas, a darle empleo al agricultor, al cultivador de palma africana, al cultivador de maíz, al cultivador de sorgo y al cultivador de gallinas, al productor de gallinas. ¿Para qué? Para crear empleo en lo que cada persona sabe hacer. ¿Y los recursos para poner a funcionar el proyecto? Mire, hay una cosa que es importante detallar o resaltar en arranque automático, por eso hablamos de organización, autoayuda y participación. O sea, en teoría, una estrategia como arranque automático costaría 0 pesos. En teoría. En teoría. Obviamente hay unos costos iniciales donde pues, incluye la capacitación de las personas, ¿cierto? El desplazamiento y algunas otras labores que tenemos que hacer. Pero si nosotros tenemos organismos nacionales, instituciones, vuelvo y les digo, instituciones de orden local, regional, departamental, internacional, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, mientras que estas personas tienen la capacidad o la habilidad productiva, ellos necesitan obviamente comer. Pero no solo, escúcheme que lo interrumpa, no solo en el territorio que señala el doctor Rivas, parte de Colombia. También podemos hablar de las granjas productivas, de la granja casera. Por eso, es que Usted mira, tiene- Ejemplo del Padre Luna, ¿no? El Padre Luna nos dio ese ejemplo. Claro. por ejemplo, estuvimos en Chinquinquirá el viernes precisamente tratando de poner en Chinquinquirá el arranque automático. ¿Y ya funcionó? Ya fijamos una población objetivo que va a ser la población discapacitada, más o menos 1.000 personas. Están las agremiaciones, ¿cierto? Se habló de turismo comunitario. Entonces, este tipo de estrategias ya se están avanzando. El turismo comunitario de las personas, si no tenemos hoteles en estos pueblos, en estas ciudades, en estas veredas, pues las casas de estas personas. Aunar esfuerzos, aunar Sí, esfuerzos. aunar esfuerzos. Es que arranque automático es eso, la sinergia, la participación, como decía el alcalde Mocus, donde todos ponen. Eso. Pone el Estado, pone el sector privado, pone las comunidades, pone la comunidad internacional, en fin, las iglesias, las Fuerzas Armadas, todos ponen y todos vamos a buscar ¿qué? Un nuevo mundo, una nueva economía capaz de ser una economía participativa con un empleo digno y sobre todo, como dijo el profesor Rivas, la gente haciendo lo que debe, lo que sabe, no como lo que estaba diciendo usted ahorita de que los profesionales manejando taxi. Eso no es, eso es lo que llama el desempleo Está haciendo es malo, pero si uno estudia para ser médico, ¿para qué va a terminar? es el desempleo estructural y nosotros no estamos de acuerdo. En arranque automático todo el mundo se dedica a hacer lo que sabe. No vamos a encontrar ingenieros manejando taxi o ingenieros haciendo de contadores. No, el contador es contador, el ingeniero es ingeniero, el cultivador de manzanas, cultivador de manzanas, el pintor es pintor, el peluquero es peluquero, el cantante es cantante, el futbolista es futbolista. Es una sociedad casi lineal o perfecta. Si una persona en este momento, si una institución quiere vincularse a arranque automático, ¿qué debe hacer? Simplemente, digamos, depende de donde esté, si estamos en un municipio, en un departamento o en el país, pues simplemente nos conecta a nosotros y nosotros nos vinculamos. Nos conectan a nosotros a través de... Nosotros, digamos, con el profesor Luis Manuel Rivas, que es el que está dirigiendo aquí en Colombia, yo pues obviamente estoy viniendo porque en estos momentos yo por lo menos mañana me desplazo hacia Polonia y después me desplazo hacia Canadá. Pero el grupo de nosotros estamos trabajando mancomunadamente con el profesor Rivas. Doctor Rivas. Yo quiero no dejar pasar por alto este gran ejemplo que nos da la comunidad religiosa que se está asentando en los Llanos Orientales, en el Meta, específicamente en el municipio de Puerto Gaitán. Ese ejemplo es el que ha debido replicar el gobierno no ahorita, hace 50 años con la reforma agraria que propuso López Pumarejo. Ese es el ejemplo. Tienen 16.000 hectáreas en donde están asentándose aproximadamente 50.000 personas.
pero resulta que no van allá a tomar el sol, ni a pescar, ni a respirar buen oxígeno, no. Están produciendo miles de toneladas de arroz, miles de toneladas de maíz, cientos de toneladas de pescado y una cantidad de industria agrícola que jamás se produjo en los llanos orientales, amén de la cantidad de construcciones en casas en donde están trayendo a sus amigos a vivir en sitios donde actualmente eran despoblados. Ese sería el ejemplo para arranque automático fantástico. Que hasta que no venga una comunidad, una organización del extranjero a utilizar el terreno nuestro, que está ahí. Eso que usted dice, ¿qué porción de la geografía colombiana está ocupado? El 70% desocupado. 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 Absurdo, totalmente. El doctor Aurelio Suárez, gran economista, nos decía, a propósito del comentario del Dani, que las cifras por sí solas no solucionan nada, absolutamente nada. Pero, si además pero es el referente, es el referente. Pero ese referente está mal enfocado. Correcto. Porque nos dicen empleo, y Sí. sigo con el ejemplo del señor que vende dulces en la esquina. El DANE lo tiene como empleado. En este momento, el arranque automático fundamentalmente es dejar a un lado la teorización, las tesis universitarias. En las universidades colombianas hay 1 millón de tesis en los anaqueles que nadie lee. En Colombia, desde López Mubarejo están proponiendo soluciones y reformas agrarias y reformas de todo tipo que se quedan en los anaqueles. No se ha bajado eso a la realidad y el desempleo sigue siendo el mayor mal de este país. La parte teórica, dejémosla quieta, vamos a lo práctico. Sí, pero lo uno no va en contra de lo otro. No, Sí, son referentes, son referentes, pero este es un buen programa que lo podemos desarrollar correcto, con gente de las universidades. ese es el objetivo de arranque con automático. economistas de los Andes, de la Salle, etcétera, etcétera. Vamos a lo práctico. Ya la parte teórica está argumentada, está en los libros, está empastada. Pues vamos a aterrizar esas teorías, vamos a aterrizarlas, no vamos a teorizar más. Eso es arranque automático. Ya tenemos antecedentes en el caso del África de arranque automático. Claro, en varios países de África se ha hecho esta propuesta en comunidades obviamente mucho más atrasadas que ¿Y ya la está nuestra. funcionando? Han sido experimentos que realmente no han tenido el éxito esperado por el doctor Albert Berry desde sus comienzos, porque la misma situación de África. Acuérdense que en África también hay conflictos de guerrilla, hay conflictos de comunismo, por decir algo, en el sentido de que los gobiernos estaban cambiando cada 2, cada 3 años y África es en este momento un continente en maduración. ¿Y por qué África no y Colombia sí? De pronto Colombia sí, porque la coyuntura es fantástica. En ese instante estamos pasando, doctor, créanmelo, de una vieja sociedad política a un nuevo Pues, cambio. hay aires de cambio. Ese aire de cambio es el que estamos esperando para poder vincularnos Me quedé directamente sin con la ese gobierno. respuesta. Si una persona Sí. se quiere vincular, si una institución se quiere vincular a arranque automático, ¿cómo debe hacerlo a través del doctor Rivas? En este momento, doctor, estamos haciendo la organización, la base con las universidades Andes, la Universidad de Rosario, la Universidad Javeriana, para tratar de vincularlos a ellos directamente en nuestros programas con la experiencia que han tenido estas instituciones. Entonces quedamos a la expectativa de nuevos datos porque el televidente, la persona que está enfocando en este momento el desarrollo del programa, necesita esos datos. Claro que sí. Porque ese es de los aspectos que más nos afecta directa o indirectamente. No es solo que el jefe del hogar tenga empleo, está el recién egresado que está sin empleo, está el niño que no quiso estudiar, el joven que no quiso estudiar, sino que quiso buscar otra forma de vida, etcétera, etcétera. Pero mire, es que hay importante, usted lo ha dicho, en el caso por lo menos donde nosotros estamos trabajando en Chinquinquirá, las personas que se quieran vincular pues, deben dirigirse a la alcaldía. Pero en el caso del país, pues estamos en una etapa política donde van a elegir nuevo presidente. Por eso una de las cosas importantes de arranque automático es que se plantee como estrategia de empleo nacional. Y obviamente bajo la dirección del Ministerio de Trabajo y de los demás, de la red contra la pobreza de la presidencia y todo este tipo de instituciones, porque es que arranque automático es eso, es una estrategia para la generación de empleo digno y participativo donde todos ponen, como se dice, todos participan, desde el zapatero, desde la persona que está en la calle hasta el mismo presidente, Bueno. todos participan. Entonces, en este caso, lo mismo, si es Bogotá, pues debe partir bajo el alcalde. El alcalde es el que debe tomar la direccional. Por lo menos, el ejemplo, los Transmilenios. Es tanta la gente en Transmilenio de vendedor ambulante. Es tiempo ya de colocar arranque automático. Y yo doy casi mi nombre
que se acaba de una vez por todas el desempleo en Bogotá. Pues es un buen proyecto, hay que hacerle un seguimiento importante y esperemos una segunda parte de este programa para darle más datos a la teleaudiencia. Yo diría, en consecuencia con lo que comenta el doctor Sáenz, las alcaldías, ¿sí? Las gobernaciones y el mismo Estado a través del gobierno deben ser los sitios básicos para que arranque automático sea una política nacional y del Estado. Termina el programa. Gracias, doctor Rivas. A usted muy amable, doctor. Gracias, doctor Muchas Rivas. gracias. De igual manera, muchas Y gracias. le ponemos arranque automático a este programa. Muchas gracias, me Vamos parece con arranque perfecto. automático. Me Vamos parece adelante, perfecto. Programas. Inmediatamente. Gracias por venir. Ustedes usted, muy muy amables atento. por su atención.